Cuando Alejandro Santamaría, multimillonario de 45 años, entró en la residencia Villa Esperanza para hacer una donación de 500,000 euros, solo quería limpiar su conciencia después de años de éxitos despiadados. Pero cuando vio a esa mujer mayor con el pelo gris que le sonreía desde el fondo del pasillo, el mundo se le vino abajo. Habían pasado 35 años desde que su madre había muerto en ese accidente de coche. Pero si estaba allí, viva, ¿quién había mentido todo este tiempo? ¿Y por qué su padre le había hecho creer que era huérfano cuando solo tenía 10 años? Madrid, noviembre de 2024. Alejandro Santamaría conducía su Maserati por las calles de Salamanca, dirigiéndose hacia un destino que nunca había imaginado visitar. A los 45 años, había construido un imperio inmobiliario de 200 millones de euros, pero esa mañana se sentía extrañamente vacío. El día anterior, su gestor le había sugerido hacer una gran donación benéfica. Alejandro, le había dicho, con todos los impuestos que tienes que pagar este año, una donación sustancial te vendría bien, y quizás también a tu imagen pública. Así que Alejandro había elegido la residencia Villa Esperanza, en Segovia, una estructura de lujo para ancianos que había leído en los periódicos. €500,000 para nuevos equipos médicos. Suficiente para aparecer en los periódicos como el benefactor del año, y suficiente para reducir los impuestos. Mientras conducía, Alejandro repasaba su vida. Huérfano desde los 10 años, criado por su padre Esteban después de que su madre Carmen muriera en un trágico accidente de tráfico. O al menos, eso le habían dicho siempre. El dolor de ese recuerdo seguía vivo, incluso después de 35 años. Villa Esperanza era una estructura elegante, rodeada por un parque frondoso. Alejandro aparcó y se dirigió hacia la entrada principal, donde le esperaba la directora, doctora García. «Señor Santamaría, es un honor tenerle aquí», dijo la mujer con una sonrisa profesional. «Su donación cambiará la vida de muchos de nuestros residentes». Alejandro asintió distraídamente mientras firmaba los documentos. Quería resolverlo todo rápidamente y volver a sus negocios, pero la directora insistió en hacerle un tour de la instalación. «¿Le gustaría ver cómo utilizaremos sus fondos?», preguntó. «Nuestros residentes estarían encantados de conocer a su benefactor». Alejandro aceptó a regañadientes. Mientras caminaban por los pasillos elegantes de la villa, notó a los ancianos que se sentaban en las salas comunes, algunos leyendo, otros viendo la televisión. Todos parecían bien cuidados y serenos. Entonces, mientras cruzaban el pasillo principal, Alejandro vio a una mujer mayor sentada sola junto a una ventana. Tenía unos 75 años, pelo gris recogido en un moño elegante, y llevaba una bata rosa pálido. Cuando la mujer levantó los ojos y lo miró, Alejandro sintió que el mundo se detenía. Esos ojos verdes, esa forma de la cara, esa sonrisa dulce, era idéntica a su madre, idéntica a la mujer de las fotos que su padre había escondido después de su muerte. «Disculpe», balbuceó Alejandro a la directora. «¿Quién es esa señora?» «Oh, esa es María Blanco. Está con nosotros desde hace casi 30 años. Una mujer muy dulce, pero sufre de pérdida parcial de memoria. No recuerda mucho de su pasado». Alejandro sintió que las piernas le fallaban. María Blanco. Pero su madre se llamaba Carmen Santamaría, ¿o no? Alejandro se acercó lentamente a la mujer mayor, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Ella lo miraba con curiosidad, sonriendo con esa misma dulzura que recordaba de su infancia. «Buenos días, señor», dijo la mujer con voz gentil. «No creo conocerle». Alejandro se sentó en la butaca junto a ella, estudiando atentamente cada rasgo de su rostro. Era más mayor, marcada por el tiempo, pero era ella. Estaba seguro. «Buenos días, señora María», dijo tratando de mantener la voz firme. «Yo soy Alejandro. ¿Puede decirme, desde cuándo vive aquí?» «Oh, mucho tiempo», respondió ella vagamente. «La doctora dice que estoy aquí desde que era más joven, pero no recuerdo bien.
A veces la memoria me juega malas pasadas. Alejandro sintió una punzada en el corazón. ¿Y recuerda algo de su vida anterior, su familia? El rostro de María se entristeció por un momento. Tenía un niño, susurró. Un niño precioso con los ojos oscuros como los suyos. Pero no sé qué le pasó. A veces sueño con él, pero cuando me despierto no consigo recordar su nombre. Alejandro sintió que se le saltaban las lágrimas. ¿Cómo se llamaba ese niño? Alejandro, dijo ella sin dudar. Mi niño se llamaba Alejandro. El mundo de Alejandro se detuvo completamente. Era ella. Era realmente su madre. Señora María, dijo la doctora García acercándose. Veo que ha conocido a nuestro benefactor. Señor Santamaría, María es una de nuestras residentes más queridas. Está aquí desde hace casi 30 años. ¿30 años? Preguntó Alejandro con voz temblorosa. Sí, la trajeron aquí cuando era mucho más joven, después de un grave accidente. Había sufrido un traumatismo craneal que le había causado amnesia parcial. No recordaba nada, ni su nombre, ni su familia. Los documentos que tenía indicaban María Blanco, así que siempre la hemos llamado así. Alejandro miró a su madre que sonreía inocentemente, ignorando que tenía delante al hijo que había creído muerto durante 35 años. ¿Quién la trajo aquí?, preguntó Alejandro. Un hombre. Dijo ser un pariente lejano que se hacía cargo de ella. Pagaba regularmente sus cuidados, pero nunca venía a visitarla. Intentamos contactar con él varias veces a lo largo de los años, pero el número ya no funcionaba. Alejandro sintió la rabia subir dentro de él. Un pariente lejano. Su padre la había internado aquí y le había dicho que había muerto. Este hombre, ¿cómo se llamaba? Esteban Santamaría, dijo la doctora consultando el expediente. ¿Por qué? ¿Lo conoce? Alejandro cerró los ojos. Esteban Santamaría, su padre, el hombre que durante 35 años le había hecho creer que su madre había muerto en un accidente de tráfico. «Doctora», dijo Alejandro con voz quebrada, «tengo que decirle algo que lo cambiará todo». Alejandro miró a su madre que seguía sonriendo inocentemente, ignorando el drama que se estaba desarrollando delante de ella. Luego se dirigió a la doctora García con voz firme. «Doctora, yo soy Alejandro Santamaría. Esteban Santamaría era mi padre, y esta mujer es mi madre». La doctora palideció. ¿Qué? Pero es imposible. Esteban Santamaría nos dijo que María no tenía familia. Porque mi padre mintió. Cuando tenía 10 años, me dijo que mi madre había muerto en un accidente de coche. He llorado sobre su tumba durante años. Una tumba vacía. Alejandro se dirigió a su madre. Señora María, Carmen. Su verdadero nombre es Carmen Santamaría, y yo soy su hijo. Ese niño con el que sueña se llama Alejandro y está aquí, delante de usted. María lo miró con ojos confusos. Pero mi niño era pequeño, tenía 10 años. Ahora tengo 45, mamá. He crecido creyendo que habías muerto. Las lágrimas empezaron a bajar por el rostro de María. Algo en lo profundo de su memoria se estaba despertando. ¿Alejandro?, susurró. ¿Mi pequeño Alejandro? Sí, mamá, soy yo. María levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de Alejandro. Tus ojos. Los reconozco. Son los mismos de cuando eras niño. Alejandro tomó la mano de su madre y la apretó fuerte. Mamá, ¿qué recuerdas de esa noche? ¿El accidente? El rostro de María se concentró, como si estuviera luchando por recuperar recuerdos enterrados. Tu padre y yo discutíamos siempre. Él quería llevarte lejos de mí. Decía que no era una buena madre. Pero tú eras la mejor madre del mundo. Esa noche estaba huyendo. Quería llevarte conmigo, pero tú estabas en casa de tu tío. Tu padre me siguió en coche. Él provocó el accidente. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Papá provocó el accidente?
Cuando me desperté en el hospital me dijeron que había perdido la memoria. Pero ahora recuerdo, él estaba allí. Me dijo que tú habías muerto en el accidente. Me dijo que era culpa mía. La doctora García escuchaba horrorizada. Señor Santamaría, si lo que dice su madre es cierto. Mi padre fingió la muerte de mi madre para mantenerla lejos de mí. Le hizo creer que yo había muerto, y a mí me dijo que ella había muerto. Durante 35 años, hemos vivido creyendo que el otro ya no existía. Alejandro sintió una rabia ciega subir dentro de él. Su padre había muerto 5 años antes, llevándose a la tumba el secreto más cruel que un hombre podría ocultar. Mamá, dijo Alejandro apretando las manos de Carmen, nunca más te dejaré. Te llevaré a casa. ¿A casa?, preguntó Carmen con voz pequeña. Pero yo no tengo casa. Sí que la tienes, conmigo, siempre conmigo. Pero Alejandro no sabía que alguien había escuchado todo, y que la verdad estaba a punto de volverse aún más complicada. Mientras Alejandro abrazaba a su madre, oyó pasos en el pasillo. Se giró y vio a un hombre mayor que se acercaba con expresión grave. Era Jorge Martín, el abogado de la familia que había conocido de niño. «Alejandro», dijo el abogado con voz pesada. «He oído rumores. ¿Es verdad que has encontrado a tu madre?» Alejandro se levantó, sorprendido. «¿Abogado Martín? ¿Qué hace aquí?» «Vengo aquí cada mes desde hace 30 años, para visitar a Carmen». El mundo de Alejandro tambaleó de nuevo. «¿Usted sabía? ¿Sabía que mi madre estaba viva?» Jorge bajó la mirada. «Alejandro, tu padre me pagó para mantener en secreto la ubicación de Carmen. Me dijo que si revelaba la verdad, haría daño tanto a ti como a ella. Usted permitió que creciera sin mi madre». Carmen tomó la mano de Alejandro. «Hijo mío, no te enfades. Estoy feliz. He encontrado a mi Alejandro». Jorge sacó un sobre de su maletín. «Alejandro, tu padre, antes de morir, me dejó esto para ti, con la orden de dártelo solo si alguna vez descubrías la verdad». Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano por su padre. «Alejandro, si estás leyendo esto, significa que has encontrado a tu madre. Lo que hice es imperdonable, pero lo hice por miedo a perderte. Cuando vi que había perdido la memoria, pensé que era mejor así. Me equivoqué en todo». En la caja fuerte de casa encontrarás un fondo de 50 millones de euros que he reservado para Carmen. Hazla feliz, hijo mío, como no conseguí hacer yo. Alejandro miró a su madre, luego al abogado. ¿50 millones? Carmen miraba confundida toda esa discusión sobre dinero y documentos. Para ella lo único que importaba era haber encontrado a su hijo. «Mamá», dijo Alejandro arrodillándose delante de ella, «desde hoy tu vida cambiará. Tendrás todo lo que te mereces». «Ya lo tengo todo», sonrió Carmen. «Tengo a mi niño». Pero Alejandro ya había tomado una decisión que revolucionaría las vidas de ambos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Alejandro había empezado inmediatamente los trámites para llevarse a Carmen a casa, pero los médicos habían aconsejado proceder gradualmente. Después de 30 años en una institución, Carmen necesitaba tiempo para adaptarse. Alejandro compró una villa en Segovia, cerca de la residencia. Cada día iba a visitar a su madre, llevándole fotos de su infancia, contándole sus éxitos, tratando de reconstruir 35 años de vida separada. «Mira, mamá», le dijo una tarde enseñándole la foto del día de su graduación. «Me licencié en económicas. Te habría gustado estar allí». Carmen acarició la foto con dulzura. «Eras tan guapo, como tu padre cuando era joven. No me nombres a papá, por favor». «Alejandro», dijo Carmen con voz firme, «tu padre se equivocó, pero no lo odies. El odio solo hace daño a quien lo siente». Lentamente, Carmen empezó a recuperar cada vez más recuerdos. Recordaba las nanas que le cantaba a Alejandro, sus primeras palabras, sus juegos favoritos.
Cada recuerdo era como una pieza de puzzle que volvía a su sitio. Alejandro decidió transformar parte de su fortuna en algo significativo. Creó una fundación para ayudar a familias separadas por traumas y pérdida de memoria. La llamó Fundación Carmen, en honor a su madre. ¿Sabes lo que quiero hacer, mamá?, le dijo un día mientras paseaban por el parque de la villa. Dime, tesoro. Quiero que nuestra historia dé esperanza a otras familias. Quiero que sepan que el amor verdadero nunca se pierde. Después de 6 meses, Carmen estaba lista para trasladarse definitivamente a la villa con Alejandro. El día del traslado, todo el personal de Villa Esperanza estaba presente para despedirla. Señora Carmen, dijo la doctora García, la echaremos mucho de menos. Yo también os quiero, respondió Carmen, pero ahora tengo una nueva vida que vivir. La primera noche en la nueva casa, Carmen y Alejandro cenaron juntos por primera vez en 35 años. Mamá, dijo Alejandro, hay algo que quiero decirte, te pido perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Por no haberte buscado, por haber creído a papá sin cuestionar nunca su versión. Carmen tomó la mano de su hijo. Alejandro, eras un niño, y además, quizás tenía que ser así. Quizás teníamos que recorrer caminos separados para apreciar aún más este momento. No puedo creer lo sabia que eres. La edad tiene sus ventajas, sonrió Carmen. Y también el dolor, si sabes transformarlo en amor. Esa noche, por primera vez en 35 años, Alejandro se sintió completo. Un año después de su reencuentro, Alejandro y Carmen habían construido una rutina diaria que los llenaba de alegría a ambos. Cada mañana desayunaban juntos en el jardín de la villa, y Carmen le contaba a Alejandro sus sueños de la noche. Anoche soñé que eras niño y yo te enseñaba a montar en bicicleta, dijo Carmen una mañana de primavera. Ese es un recuerdo real, mamá. Tenía 6 años. Me enseñaste en el parque cerca de casa. Me caí 1000 veces, pero tú nunca te rendiste. Carmen sonrió. Los recuerdos más bonitos están volviendo todos. La Fundación Carmen se había convertido en una de las organizaciones benéficas más importantes de España. Alejandro había invertido no solo los 50 millones dejados por su padre, sino también gran parte de su patrimonio personal. Habían ayudado a cientos de familias a reencontrarse. ¿Sabes lo que me hace más feliz del trabajo de la Fundación?, preguntó Alejandro a su madre mientras miraban los informes mensuales. Dime. Que cada familia que reunimos me recuerda lo afortunados que hemos sido nosotros. Carmen también había empezado a escribir un diario de sus memorias recuperadas. Quiero dejar algo escrito, explicaba, para cuando ya no esté. No digas eso, mamá. Aún tenemos muchos años por delante. Alejandro, tengo 75 años. Pero son los más felices de mi vida, porque los estoy viviendo contigo. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Carmen se detuvo de repente. ¿Qué pasa, mamá? He recordado algo más, algo importante. ¿Qué? Antes del accidente estaba embarazada. Alejandro sintió que el mundo se detenía. ¿Embarazada? Sí, de 3 meses. Cuando me desperté en el hospital ya no estaba. Los médicos dijeron que lo había perdido en el accidente. Alejandro abrazó a su madre mientras ella lloraba. Mamá, lo siento muchísimo. ¿Habrías tenido un hermanito o hermanita? Siempre me pregunto cómo habría sido. Habría sido afortunado de tener una madre como tú. Esa noche, Alejandro tomó una decisión importante. Llamó a Jorge Martín. Abogado, necesito su ayuda para una última cosa. Dime todo. Quiero exhumar los restos de la tumba de mi madre. Quiero darle un entierro real, con el nombre correcto, en un lugar donde mamá y yo podamos ir a visitar al niño que no nació. 2 semanas después, Alejandro y Carmen se encontraban frente a una pequeña capilla en el cementerio de Segovia. Habían hecho hacer una lápida que decía: en memoria del niño que habríamos amado, Carmen y Alejandro Santamaría. Ahora nuestra familia está completa, dijo Carmen con lágrimas en los ojos. Sí, mamá. Ahora estamos completos.
En los meses siguientes, Alejandro redujo gradualmente su participación en los negocios para dedicarse completamente a su madre y a la fundación. Carmen, a pesar de la edad, se había convertido en la cara pública de la fundación, contando su historia en conferencias. Señora Carmen, le preguntó un periodista durante una entrevista, ¿qué le diría a quien ha perdido la esperanza de encontrar a un ser querido? Le diría que el amor verdadero nunca muere. Puede estar enterrado, escondido, olvidado, pero siempre espera el momento adecuado para resurgir. Y cuando resurge, es más fuerte que antes. Para su 47º cumpleaños, Alejandro organizó una fiesta en la villa. Estaban todos los colaboradores de la fundación, el personal de Villa Esperanza y muchas de las familias que habían ayudado. «Mamá», dijo Alejandro durante el discurso, «este cumpleaños es especial porque es el primero que celebro sabiendo que existes. Es el regalo más hermoso que la vida podía hacerme». Carmen se levantó y abrazó a su hijo delante de todos. «Y tú eres el regalo que esperé 35 años para volver a desenvolver». La noche, cuando todos se fueron, madre e hijo se sentaron en el jardín a mirar las estrellas. «Alejandro», dijo Carmen, «¿puedo confesarte algo?» «Todo, mamá». Durante todos esos años en Villa Esperanza, cada noche miraba las estrellas y pedía el mismo deseo. ¿Cuál? Deseaba volver a ver a mi niño. No sabía quién era, no recordaba su nombre, pero mi corazón sabía que existía. Alejandro tomó la mano de su madre. Y yo, cada noche desde que papá murió, deseaba poder decirte que te amaba, que sentía todo lo que habías pasado por nuestra culpa. Los deseos se cumplen, hijo mío. Quizás no inmediatamente, quizás no como los imaginamos, pero siempre se cumplen. Carmen murió serenamente mientras dormía 3 años después, a los 78 años. Alejandro estaba a su lado cogiéndole la mano. Sus últimas palabras fueron, «Gracias por haber vuelto a mí». En el funeral, cientos de personas vinieron a rendir homenaje a la mujer que había transformado el dolor en amor. Alejandro leyó una carta que Carmen había escrito para él. «Mi querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que nuestro tiempo juntos en esta vida ha terminado. Pero no estés triste. He sido la mujer más afortunada del mundo, porque he tenido la oportunidad de volver a abrazar a mi hijo y verle convertirse en un hombre maravilloso. La Fundación Carmen debe continuar, porque aún hay familias que reunir, corazones que sanar. Y recuerda siempre, el amor verdadero nunca termina. Te esperaré, mi niño». Alejandro continuó el trabajo de la fundación durante el resto de su vida, ayudando a miles de familias a reencontrarse. Cada caso resuelto era un homenaje a la memoria de su madre. Su historia demostró que no importa cuánto tiempo pase, cuánto dolor se atraviese, o cuántas mentiras se cuenten. El amor entre una madre y un hijo es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier obstáculo y sanar cualquier herida. Si esta historia os ha emocionado hasta las lágrimas, si creéis que el amor familiar puede realmente superar cualquier obstáculo, dejad un corazoncito aquí abajo. Quiero escuchar de vosotros. ¿Habéis soñado alguna vez con reencontrar a alguien que creíais perdido para siempre? ¿Creéis que existen fuerzas invisibles que guían a las familias a reunirse? Contadme vuestras historias de reencuentros milagrosos en los comentarios. Si esta historia os ha tocado el corazón, like. Si creéis que el amor de una madre es eterno, suscribíos para no perderos historias que demuestran que los milagros existen. Compartid con quien necesite creer en la fuerza del amor familiar. Comentad, el amor nunca muere. Si también vosotros creéis que los vínculos verdaderos son indisolubles, recordad, no importa cuánto tiempo pase o cuánto dolor hayamos vivido, el amor verdadero siempre tiene la fuerza de encontrar el camino de vuelta a casa. Y a veces, cuando menos nos lo esperamos, la vida nos devuelve lo que pensábamos haber perdido para siempre.
Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que os hará creer en la magia del amor familiar. Os amo, familias del corazón.